Hola, soy Pilar Pérez Lanzar, coordinadora de la sección de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Málaga. Hoy inauguramos un nuevo formato de acción formativa, podcast, y para ello contamos con María de Lucchi. Ella es compañera, miembro del equipo de trabajo de la sección de Derecho Procesal, así como miembro del grupo de abogados jóvenes con el que colaboramos. Hoy nos va a hablar sobre cómo realizar unas conclusiones convincentes en juicio. Hola, soy María de Lucchi y vamos a hacer un podcast sobre cómo hacer unas conclusiones convincentes en juicio. La fase de conclusiones es la guinda del pastel de nuestro juicio. Ya se han presentado los escritos, ya se ha practicado la prueba y ahora se trata de convencer al juez de por qué tenemos razón. ¿Cómo? Pues reforzando nuestros argumentos y recalcando las contradicciones y errores que haya podido tener la parte adversa. Pues bien, la preparación sobre el fondo es muy importante, pero en fase de conclusiones las formas, es decir, el lenguaje no verbal, la expresividad y la seguridad son cruciales. Primera clave, habla alto y con seguridad. Aunque esto pueda parecer una cuestión baladí, en realidad no es lo mismo hablar así cuando el juez ya ha tenido otras 5 vistas e ir leyendo un papel, que hablar así, alto, claro, vocalizando, con seguridad. Y muy importante, en lugar de dirigirnos a la parte adversa, dirigirnos al juez, que es mirándole a la cara, que es a quien tenemos que convencer. Recuerda además que si el juez no nos escucha, por mucha razón que tengamos y por muy bien que nos hayamos preparado un caso, no podremos convencerlo de nuestros argumentos. Segunda clave, sé breve y conciso. A los jueces les gusta que seamos breves y concisos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, señor letrado, vaya terminando, o señor letrado, no se repita? Pues bien, no nos repitamos. ¿Y cómo podemos evitar esto? Pues cuando vayamos a prepararnos nuestro pequeño discurso para la parte de conclusiones, nos cronometramos. Los expertos dicen que en la fase de conclusiones no debería durar más de 10 minutos. Entre 5 y 10 minutos estaría bien. Ahora, si vamos a tratar de cuestiones muy complejas y que requieren más tiempo, 15 minutos, pero no más. Recordemos que si breve, 2 veces bueno. Tercera clave, controla tus nervios. Los nervios en el juicio son un poco inevitables. De hecho, los nervios no son malos, permiten que estemos alerta y pendientes de lo que esté ocurriendo en sala. No obstante, no podemos permitir que los nervios se apoderen de nosotros y nos hagan hacer una mala pasada. Entonces, en fase de juicio oral, en fase de conclusión en concreto, los nervios se traducen en hablar demasiado rápido o en temblor en las manos y temblor en la voz. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues bien, es muy importante que hagamos un esfuerzo por controlar nuestros ritmos. No hablar demasiado rápido, tampoco demasiado lento, pero sí el hablar más despacio nos va a permitir que podamos pensar en la siguiente frase y sobre todo que al juez le dé tiempo a procesar lo que tú estás soltando. Respecto al temblor en las manos, tendremos que evitar coger papeles con las manos porque va a ser muy evidente transmitir esos nervios, se va a notar mucho. Entonces, lo que tendremos que hacer es apoyar los antebrazos en la mesa, sujetar, si nos viene cómodo, un boli fuerte y así no se transmitirán esos nervios y podremos convencer mucho más. Entonces, si tengo que hacer algún gesto para acompañar lo que estoy diciendo, lo hago y luego vuelvo al boli donde nos sentiremos mucho más seguros. Asimismo, es muy importante que controlemos las pausas. Cuando vayamos a decir algo importante, hacemos una pausa e instintivamente vamos a captar la atención del juez. Otra forma de controlar más los nervios es conocer al tribunal. Hay veces que los nervios provienen del desconocimiento, entonces, si tenemos un juicio importante, el día de antes nos pasamos por la sala de vista donde se esté celebrando ese juzgado y conocemos al juez, vemos cómo es el sitio y nos sentiremos mucho más tranquilos. Toda información que tengamos antes de ir al juicio sobre el juzgado, pues nos va a hacer que nos sintamos mucho más tranquilos. Cuarta clave, estructura tu speech. Estructura el discurso de conclusiones. Pues bien, podéis usar el formato con el que sintáis más cómodo. Yo personalmente uso el siguiente que voy a compartir. Empiezo solicitando la venia y diciendo lo que se pide y el porqué en una frase. Con la venia, su señoría, se solicita la desestimación íntegra de la demanda por no haberse podido acreditar que mi mandante estuviera presente en el lugar de los hechos. Luego viene la parte más de destruir la postura del contrario.
Aquí esta parte es un poco más de improvisación, que se tendrá que hablar sobre lo que ha ocurrido en el juicio. Entonces, ¿cómo desmontamos la postura del contrario? Primero, desacreditamos su prueba y segundo, desmontamos sus argumentos. ¿Cómo desacreditamos la prueba? Por ejemplo, ante la pregunta formulada al testigo Juanito Pérez, nos ha contestado con evasivas o se ha contradicho continuamente cuando le hemos preguntado acerca de la razón de la causa del daño. O, por ejemplo, si se ha practicado periciales, pues ante la pregunta formulada al perito nos ha dado la razón acerca de la causa del daño, por ejemplo. Y una vez ya hayamos desacreditado su prueba, desmontamos su argumento. Por tanto, su señoría no se ha podido acreditar que se estén dando los requisitos que establece el Tribunal Supremo para estimar las pretensiones del contrario. Y una vez hayamos destruido su postura, procedemos a construir la nuestra. Entonces, esta parte sí la podemos tener preparada de casa, de hecho es aconsejable, y también se aconseja que se enumeren nuestros argumentos, para que al juez le quede mucho más estructurado en su mente. Pues muy bien, una vez hayamos destruido la postura del contrario y construido la nuestra, terminaremos nuestro speech recordando lo que se solicitaba. Quinta clave, no leas. Si bien es cierto que podemos preparar algunas partes desde casa o desde el despacho, no obstante, a los jueces no les gusta que leamos, porque se van a aburrir, nos van a pedir que cortemos, nos vamos a poner más nerviosos y vamos a entrar en un círculo vicioso del que no vamos a poder salir. Por tanto, ¿llevar un guión y leer algunas partes? Sí, pero no podemos leer continuamente. Sexta clave, ensaya. A mí personalmente me sirve, yo me he dado cuenta que las veces que lo he ensayado he ido mucho más tranquila a juicio y he podido transmitir más y con más seguridad. No solamente se trata de ensayar lo que se va a decir, sino cómo lo voy a decir. Pues voy a decir esto, aquí voy a meter una pausa, cuando diga esto voy a meter este gesto para acompañar y dar más seguridad a lo que estoy diciendo, ensayar el qué y el cómo, 3 o 4 veces y iremos mucho más tranquilos a juicio. Muchas gracias, espero que os haya servido y os animo a que lo pongáis en práctica.